Listo, creo que ya. Y compartir pantalla. Bueno, muchachos. Ahora sí, espérenme, vuelvo y corro esto. Entonces, muchachos, bienvenidos nuevamente. Buenas noches a todos los presentes y pues los que van a ver después esta grabación. Bueno, esta pues va a ser una sesión de la evidencia, de una evidencia que vamos a tener esta semana. Pero pues antes de eso, pues tenemos varias cositas, varias novedades. Lo primero es que ya empezamos a trabajar con la plataforma Sayuna, o sea que esta evidencia va a estar abierta es en Sayuna, ya no vamos a usar Teams, pues va a ser temporal la transición que tenemos, ¿cierto? Entonces ya no va a ser por Teams, sino que ya las evidencias se tienen que subir es a Sayuna como tal. ¿Listo? Entonces, hay algo que sí les debo advertir de una vez y es que hay un problema con la plataforma que no nos afecta realmente, ¿no? Es algo más estético, es un pequeño problemita y es que algunos cursos cuando los quedaron mal, ¿sí? Entonces, en este caso, este curso, bueno, los dos cursos que yo tengo están mal organizados. ¿Qué significa? Significa que estas, algunas carpetas, ¿cierto? Como ustedes ven acá, espérenme que se cerró la plataforma, algunas carpetas están, digamos, deberían de estar por dentro de otras, ¿sí? Debería tener una organización en forma de árbol, así como era también territorio. Pero al parecer en la migración eso no pasó. Entonces, por ejemplo, esta carpeta que dice fase uno debería contener todo lo que está aquí para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problemita. Eso ya se solicitó a Saba, que es la plataforma, una plataforma que tiene el SENA para solicitar esos cambios, para que ellos arreglen eso. Entonces, ya después cuando ustedes van a ver, pues básicamente es lo mismo, pero pues ya van a ver es en forma de árbol. Entonces, todo esto debería estar ahí, ¿de acuerdo? Todo esto hasta la fase 2 y en la fase 2 pues así sucesivamente. Entonces ellos ya se van a encargar de eso. Pero de todos modos, si ustedes van a buscar la evidencia está por acá. Creo que la cerré ahorita, la acabé de cerrar. Bueno, ahorita la busco y les muestro cuál es. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en la guía, nosotros ya estamos en la guía número 2, ¿no? Entonces, actividad de proyecto, guía aprendizaje 2, aquí está la guía y aquí está el material. ¿Listo? Entonces, pues como siempre empezamos, vamos a empezar bien leyendo la evidencia que está en la guía y después vamos a leer el material. El tema de hoy es muy importante, es indispensable para comprender todo lo que es el diagrama, todo lo que es la parte del concepto de o el paradigma de la programación orientada a objetos. O sea, lo que ustedes comprendan hoy les va a servir tanto para lo que se está haciendo como para que en el momento en que se programe y se vea el tema de programación orientada a objetos, pues sea exactamente lo mismo, ¿sí? Otra cosa adicional es que, pues para retomar, muchachos, con ustedes, el tema digamos, del aprendizaje de algoritmia, ¿cierto? Que habíamos hablado, lo vamos a seguir haciendo, yo creo que a partir de la otra semana ya iniciamos nuevamente, pero entonces lo que vamos a hacer, o lo que he pensado hacer es que, espera un segundo, Gabriela, por favor, ¿puedes poner silencio el micrófono? Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es, o lo que yo pienso es que como las sesiones se van a seguir haciendo por Teams, o sea, estas sesiones siempre van a ser, se van a seguir haciendo por Teams, pero pues obviamente las evidencias se siguen trabajando por Sayuna. Lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo grupo, o sea, el grupo pues va a permanecer, obviamente el equipo, pero voy a crear un tercer, bueno, un nuevo equipo en donde voy a integrar a todos los de las dos fichas, ¿sí? Y esas sesiones, pues como estábamos viendo lo mismo en algoritmia, pues esas sesiones van a ser una sola para ambos, ¿de acuerdo? Yo creo que de pronto eso lo voy a hacer el día, no sé si de pronto lunes o martes, de pronto dejar esas sesiones, pero entonces los voy a unificar en un solo grupo. Recuerden que eso es algo adicional que se hace a la formación. Entonces lo que he pensado es eso, hacerlo en un solo grupo, unirlos en un solo grupo y programamos las sesiones por ese medio y pues seguimos trabajando. Eso me queda a mí más fácil porque pues va a ser una sola sesión y pues obviamente también pues va a haber más participación y más digamos, avance en ese tema. ¿Listo?
Entonces he pensado en esa parte. Bueno, muchachos, ahora sí, pues digamos que la evidencia, vamos a leerla un poco. Entonces, la evidencia yo ya la tengo acá presente. Es esta evidencia, la que dice elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Esta es una evidencia que vamos a tener solamente para esta semana, hasta la otra semana que es más o menos para el miércoles, jueves. Bueno, yo generalmente siempre lo dejo un día después o algo de esto, para que siempre se cierre por ahí los jueves, que es 24 de abril, bueno, 25. ¿Listo? Entonces, esa es una sola evidencia, por favor. Entonces, también, pues, obviamente, pues, cuando tengamos esas clases que sean de una sola evidencia o que sean muy sencillas, pues, los invito, pues, obviamente, a que se pongan al día, a que revisen evidencias que tengan pendientes, cosas por el estilo, que digamos, hace falta. He visto muy poca participación en el foro que se abrió. Eh, Hay muy pocas evidencias que he calificado de esto, de acá, esta elaboración de diagramas y plantillas de casos de uso. Estas todavía no las he empezado a revisar, pero entonces sí, por favor, pues digamos, si tenemos el tiempo, pues aprovechémoslo. Cuando sean evidencias así como más cortas, que como le digo, esta semana solamente va a ser una sola. Bueno, vamos a leer la guía de esa evidencia es esta parte, página más o menos 6 de la guía número 2, recuerden, y dice elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Dice, esta evidencia se centra en la elaboración de diagramas de clases del proyecto, identificando cómo las categorías que intervienen se relacionan, teniendo en cuenta su cardinalidad, dependencias y herencia, llevando esto a la organización de objetos por medio de segmentación de componentes en paquetes claramente identificables. Aspectos a tener en cuenta. Espero si me estoy... bueno, me adelanté en algo. Bueno, ya leí esto, pero la evidencia empieza acá. Dice, esta actividad se centra en el estudio de los componentes necesarios para diagramar el contexto del negocio y representar su dominio, así como también es como también en construir un diagrama de actividad. ¿Sí? Duración 24 horas, materiales de formación. Dice, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del material de formación, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, que es, como le digo, lo indispensable en este caso. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta? Dice, se debe seguir las características e instrucciones para la elaboración de un diagrama de dominio del proyecto. El modelo conceptual resultante debe guardar las proporciones necesarias de modo que se vea ordenado y sea fácil su lectura. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que presenten pues se pueda ver, o sea, fácil de ver y que yo lo pueda revisar, porque a veces puede ser un modelo muy grande que salga, entonces pues que sea fácil. Generalmente en PDF se ve muy bien, yo le puedo dar zoom a las cosas y se ve muy bien. En Word también, pero pues ustedes mismos tienen que revisar esa parte. ¿Listo? Para complementar el modelo de dominio, se puede representar por medio de otra vista que corresponde al diagrama de paquetes del proyecto. ¿Sí? Tener en cuenta los requisitos del software, es otro punto. Identificar el tipo de diagramas apropiado para modelar el dominio. Bueno, en este caso, pues lo dije, pero pues es uno solo que va a ser el diagrama de clases. Diagramar con UML los artefactos del sistema, diagrama de clases y de paquetes. Manejar herramientas de software para apoyar la elaboración de los diagramas y elaborar documento plantilla de casos de uso con base en el estándar de documentación. ¿Sí? Entonces, veamos, esta es la evidencia A2, evidencia 1, corresponde a esto. ¿Sí? Entonces, es eso. Entonces, indispensable, muchachos. Aquí lo que dice es que debemos de hacer el modelado del dominio con la elaboración del diagrama de clases y del diagrama de paquetes. ¿De acuerdo? En este caso, pues el principal va a ser el diagrama de clases y el complementario, digámoslo así, va a ser el diagrama de paquetes. ¿Sí? Es como un complemento que se hace a entonces, como tal, el de paquetes, pues es muy sencillo, pero pues digamos que es algo que se debe complementar dentro del diagrama de clases, que ahorita les vamos a mostrar cómo se hace. Entonces, esa es, digamos, la evidencia que se va a tener esta semana. Entonces, para eso, pues lo que necesitamos primero hacer es empezar a leer esto que dice diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Entonces, acá ustedes se ubican en la guía número 2, más o menos donde está la guía número 2, por acá.
Y por acá creo que este es el material, sí es ese, creo, diseño del modelo conceptual, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma. Entonces, aquí está el material, es el mismo que está en territorio, ustedes ingresan al material y aquí vamos a encontrar el material, ¿listo? Entonces, aquí vamos a empezar a leer y vamos a empezar a analizar un poco todo ese tema del paradigma. Entonces dice, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Dice, durante el transcurso de este componente formativo, podrá abordar saberes relacionados con el lenguaje de modelado unificado, diagrama de clases y el uso de herramientas que se le servirán para crear modelos que son fundamentales para visualizar, especificar y construir software. Para la construcción de software se hace evidente la importancia, espérame un segundo, ya cargó, es que no había cargado. Listo. Entonces dice, para la construcción del software se hace evidente la importancia de la utilización de modelos, ya que representan el aspecto y la dirección de una necesidad. Esa necesidad puede existir, estar en un estado de desarrollo o en un estado de planeación. Los diseñadores del modelo deben realizar un levante de de los requerimientos del producto y dichos requerimientos pueden incluir áreas tales como funcionalidad, performance y confiabilidad. El modelo se divide en un número de vistas, cada una de las cuales describe un aspecto específico del producto o sistema en construcción. Un modelo permite documentar la estructura y conducta de un sistema antes de que sea codificado. Entonces, pues digamos que esto es lo mismo que hemos hablado todo este tiempo a partir de la guía número 2 y es básicamente para qué nos sirven los diagramas de UML, ¿cierto? Es como un paso ahí intermedio entre la parte de requerimientos y pues podemos decir que ya la parte de desarrollo del software. Introducción a UML. Los UML se consideran técnicas para la especificación de sistemas. En la siguiente figura podrá conocer su definición y principales características. Espérenme un segundo porque no me carga rápido. Ah, bueno, ya. Es que no sé si sea una imagen o no. Entonces, UML es una técnica para la especificación de sistema de todas las fases. Nació en 1994, cubriendo los aspectos principales de todos los métodos de diseño antecesores y precisamente los padres de UML son Grady Bosch, autor del método Bosch, y James Runbaum, autor del método OMT, e Ivan Jacobson, autor de los métodos OOC y Objectory. La versión de 1.0 de UML fue liberada en enero de 1997 y ha sido utilizada con éxito en sistemas construidos para toda clase de industrias alrededor del mundo: hospitales, bancos, comunicaciones, aeronáuticas, finanzas, etcétera. O sea, es un modelo que no solamente se usa para software, sino que también tiene otras aplicaciones, pero que solamente el principal es el software. UML por sus siglas en inglés, lenguaje unificado de modelado, es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Permite visualizar, especificar, construir y documentar sistemas con una perspectiva orientada a objetos. El modelado se utiliza en la construcción de software principalmente para comunicar la estructura en un sistema complejo, comprender de una manera más clara lo que se construye, especificar el comportamiento que se requiere en el sistema y especificar el comportamiento que se requiere en el sistema. ¿Listo? El comportamiento, especificar el comportamiento que se requiere, bueno, es lo mismo en el sistema, Creo que está mal escrito. El UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para conformar diagramas. Entre los diagramas que existen en UML se tiene el diagrama de clase, que hace parte de los diagramas de estructura, o sea, los que son estáticos, los cuales enfatizan los elementos que deben existir en el sistema de modelado, que es el diagrama de clases. Entonces dice, un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema y los componentes que se encargan del funcionamiento y las relaciones entre uno y otros. En un diagrama de clases se puede distinguir principalmente dos elementos: clases y sus relaciones. Entonces dice, el objetivo de un diagrama de clases es representar las clases que conforman el modelo de un determinado sistema.
El diagrama de clase se construye y se refina durante la fase de análisis y diseño y se toma como referencia en la implementación del sistema. Hay tres perspectivas diferentes de las cuales se puede utilizar los diagramas de clases. A nivel conceptual, dice el diagrama de clases representa los conceptos en el dominio del problema que se está estudiando. Eso es más o menos lo que se está haciendo ahorita, la parte conceptual. Especificación. El diagrama de clases refleja las interfaces de las clases, pero no su implementación. Eso también es lo que se está haciendo. Aquí las clases aparecen más cercanas a los tipos de datos, ya que un tipo representa una interfaz que puede tener muchas implementaciones diferentes. Eso es clave, esta partecita de interfaz, y ya les explicaré por qué. Implementación, dice, esta vista representa las clases tal cual aparecen en el entorno de implementación. Esto ya es cuando el software está construido y podemos decir básicamente que se puede ir al diagrama de clases a mirar si es lo mismo que quedó construido, ¿no? Es como el plano versus lo que al final quedó. Los elementos que componen un diagrama de clase son la clase, que es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Dice un objeto es una instancia de una clase, ya les voy a explicar un poco más de ese tema. A través de ella podemos modelar el entorno en un estudio, una casa, un auto, una cuenta corriente, etc. Atributos, los atributos o características de una clase. Y métodos son los métodos o operaciones de una clase que son la forma en cómo se interactúa con los datos. Aquí tenemos el formato de una clase. Este es el modelo. Tiene el nombre de la clase, los atributos y las operaciones. ¿Listo? Ahí vamos a detenernos porque les voy a explicar bien esta parte de lo que es un diagrama de clases para que ustedes lo comprendan y pues ahorita seguimos leyendo un poco la documentación. ¿Listo? Entonces, aquí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí Sí, me señor. confirman? Ok. Bueno, este es un tablerito que es el que la vez pasada busqué y busqué y busqué y no me acordé. Me tocó por allá. Bueno, algún día me senté hasta que encontré el tablero. Es un tablero que se llama ScaliDraw y es muy bueno. Entonces les voy a explicar un poco ese tema de lo que es una clase y que lo importante que es esto para programar, ¿no? Porque como le digo, esto es fundamental. O sea, se puede decir que esto es más importante que incluso aprender un lenguaje, porque todos los lenguajes vienen de acá o usan este paradigma. Entonces, el paradigma de programación orientada a objetos, que se conoce como PO, ya les voy a poner un poquito más de zoom, ¿cierto? Programación orientada a objetos, pues viene de eso, de que nuestros lenguajes o los lenguajes modernos programan bajo algo que se llama programación orientada a objetos o digámoslo así, o programación con objetos, digámoslo como en un término más sencillito, ¿sí? Entonces, programación orientada a objetos. Si ustedes ven en la lectura, decía por ahí que un objeto, pues es que es una instancia y una clase. Y bueno, ¿qué es esa cosa de que una instancia y una clase? Entonces, pues partamos de eso. ¿Qué es una clase? ¿Qué es una clase? Entonces, una clase, muchachos, es un elemento cualquiera que nosotros vemos en nuestro mundo. Y una clase puede ser tanto tangible como no tangible. Pero obviamente la forma más fácil de comprender este tema es con elementos tangibles, ¿cierto? Y el ejemplo más sencillo que yo pongo, entonces como yo les digo, una clase, perdón, una clase es cualquier cosa. Ustedes donde están ahí, en su momento, en este momento, recibiendo la clase, están rodeados de puras clases, ¿sí? Bueno, ¿y cómo es eso que estamos rodeados de puras clases? Pues todos los elementos que ustedes ven alrededor suyo son clases, se denominan clases, pero también se pueden denominar objetos, ¿de acuerdo? Ya les explico por qué. Incluso ustedes mismos también son una clase y a la vez ustedes mismos también son un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, partamos de un ejemplo muy sencillo. Cualquier cosa que ustedes vean. ¿Qué ven alrededor de ustedes? Alguien que me diga algo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué elementos tienen ustedes alrededor? ¿Qué clases? Un libro. Un libro, perfecto. Entonces, yo tengo como clase un libro, ¿cierto? Listo. Entonces, y bueno, ¿y por qué un libro? O sea, ¿cómo así que un libro? Entonces, es un elemento cualquiera que nosotros vemos y lo vemos como clase. Lo que pasa es que la clase, muchachos, ahí está una diferencia entre un objeto y una clase, es que el objeto es como un hijo de esa clase, ¿sí? Entonces, ese libro, ¿qué libro es?
Pues acá el libro es como, es un Uno tratado cualquiera. como, bueno, es un manual de un dispositivo médico. Perfecto. Entonces, ahí hay un manual de un dispositivo médico. Entonces, imagínense en que ese libro, cuando lo mandaron a hacer, pues hubo alguien que lo tuvo que haber diseñado, bla, bla, bla. Y pensemos, aunque creo que así no es el tema, pero pensemos en que primero hicieron la impresión de un primer libro, digamos, imprimieron uno o el primerito para ver cómo quedó. Entonces, ese primer ejemplar de ese libro se llama clase. Este es el que llamamos nosotros que es una clase. ¿De acuerdo? Esto es una clase. ¿Por qué? Porque es un molde. Recuerden esa palabra, molde. Entonces, ese primer ejemplar es una clase y esa clase podemos decir que es como un molde. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo aparte del libro. Cuando hacen un carro. Cuando hacen un carro, lo primero que hacen es hacerlo en arcilla. Cuando ya tienen el plano, bueno, el plano, porque obviamente primero arrancan es diseñándolo, pero cuando ya lo quieren pasar a físico, lo primero que hacen es hacer un carro en arcilla. Y el carro en arcilla ya lo construyen en fibra, no sé qué vainas, y ahí sí ya sacan a producción. Entonces, ese primer carro que está hecho en arcilla es un molde, ¿sí? Es algo físico. Y así con todo, básicamente, muchachos. O sea, por ahora les decía que todo lo que ustedes ven alrededor de ustedes, pues básicamente este es un molde, ¿sí? Entonces, a la vez o sea, un molde quiere decir que es una clase, es algo, ¿sí? Bueno, ¿y cómo así que, entonces, o sea, entonces, cuánto diferencia un objeto de una clase? Pues un objeto es una instancia, o sea, es una copia, cuando hablo de instancia es un término técnico, que hablamos de que es una instancia, o sea, es una copia de esa clase. ¿De acuerdo? Es una copia. Ahí estamos generando una copia. Entonces, digamos, el libro que tienen es una copia del libro original o del primer libro. Espérame un segundo. Entonces, acá. Copia del libro. ¿Sí? Esa es una copia. Esto, cuando hablamos de una copia de un objeto, de una clase, perdón, es una instancia. Y esta copia es un objeto, es el que conocemos como objeto. El proceso de copiado, el proceso de generar una copia de esta clase, se llama instancia, así se llama el proceso. Pero el resultado de esa copia es un objeto, eso es un objeto. Entonces, cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, es porque cuando programamos, trabajamos con los objetos, ¿sí? Que vienen de una clase. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde también, pues, digamos, unimos el concepto que dice diagrama de clases. O sea, el diagrama de clases es hacer la creación de muchas clases que van a estar en nuestro software, ¿cierto? Y son esos moldes que se están identificando y se van construyendo. Pero ya cuando se vaya a programar, lo que se hace es empezar a coger de cada una de esas clases y empezar a crear instancias, o sea, copias de eso. Y esas copias son las que se alimentan con información, ¿sí? Y eso es básicamente lo que hace todo el lenguaje de programación orientado a objetos. Pero bueno, entonces, esto es una clase, muchachos, esto es una clase. Y pues nuestro software va a tener muchas clases, va a tener bastantes clases. Entonces, un software puede tener una clase que, o bueno, en el mundo real partamos, hay muchas clases. Entonces, hay una clase carro, una clase silla, una clase mesa, una clase televisor, una clase computador, una clase celular, una clase perro, una clase gato, una clase, ¿qué les digo yo? Ventilador, una clase cámara, lo que sea. ¿Sí? Y por eso les decía que incluso nosotros somos una clase. ¿No? Nosotros somos una clase persona. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es donde vienen las clases. Las clases es todo lo que nosotros vemos y obvio, también hay cosas intangibles, ¿de acuerdo? Porque pues obviamente la forma más fácil de comprender una clase es con algo físico, pero también hay cosas intangibles. Entonces hay una clase factura, hay una clase compra, hay una clase venta, hay una clase em, inventario, ¿sí? O sea, y son tangibles, porque ¿cómo le voy a decir a ustedes, dibújeme en un inventario, dibújeme en una factura, bueno, una factura puede dibujar, pero dibújeme en una compra, pues,
O cómo es descríbame cómo es una compra. Uno describe el proceso, más no cómo es físicamente. Pero entonces, en la programación orientada a objetos, o cuando hablamos de una clase, pues hablamos de eso, que son elementos tangibles e intangibles. Y en un software, ahí están ambas, ¿sí? En un software, cuando hacemos el diagrama de clases, pues representamos ambos elementos. No hay ningún problema en que estén mezclados, ¿sí? Pueden ser tangibles e intangibles dentro de nuestro software. Entonces, yo creo que ustedes ya han más o menos ido pensando en que, o sea, en esta explicación, más o menos sus proyectos, qué clases pueden existir, ¿no? Que cómo se identifican esas clases. Entonces, eso es lo que dice básicamente esto. Y eso, como le digo, es muy importante porque los lenguajes modernos, bueno, la mayoría de los lenguajes usan esto, programación orientada a objetos. Entonces, como yo le digo, uno lo que hace es crear la estructura de las clases y cuando uno vaya a usar una clase libro, por ejemplo, entonces por medio de código uno hace una instancia de la clase, o sea, uno genera una copia. Y esa copia es la que uno alimenta con información. ¿Se acuerdan que en una sesión pasada, creo que fue la de hace 8 días o 15 días, yo les dije a ustedes que incluso hay herramientas, ¿cierto? Donde uno hace el diagrama de clases y que incluso él le genera a usted el código. Es por esto mismo. Porque cuando usted le dice a él, mire, mi diagrama de clases está así, hay algunas herramientas que tienen la opción de que usted eso lo convierta a código. Y ese código es el que usted va a usar después para poder programar orientado a objetos. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente. Mm, entonces, acá, en una clase, muchachos, vemos que una clase dice que se compone de tres cosas. La clase, que ya la estamos viendo, una casa, un auto, una cuenta corriente. Y ella por dentro tiene algo que se llama atributos y métodos, ¿sí? Entonces, un atributo o un método, ¿cierto? Un atributo o un método, ¿qué son? Entonces, vamos a mirar esa parte. Y aquí, si ustedes ya han hecho algo de algoritmia, van a encontrar mucho más fácil la explicación. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que identificar en una clase son sus atributos. Entonces, aquí ustedes me van a ayudar. ¿Qué características tiene un libro? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué características ustedes ven en un libro? Tiene pasta, depende del tipo de pasta también. Bueno, ese es el material, pongámosle material. Perfecto. Sirve, aplica. El ¿Qué más? tema, El tema, sí, muy bien. ¿Qué más? La conclusión. Introducción. Introducción, el tema, pues que, La, bueno, conclusión, introducción, dejémoslo en uno solo. Algo físico, ayudémonos con algo físico. cantidad de hojas, puede ser. Hojas, sí, cantidad de hojas. ¿Qué más? No sé si también la editorial o el año de edición. Sí, puede ser editorial. Y terminemos ahí con editorial, ¿listo? Yo le coloco uno más como para facilitar el color, digamos que el color de la portada, digamos. Entonces, muchachos, los atributos de una clase son esas características que tiene una clase, ¿sí? Entonces, como le digo, ojo, nosotros aquí pensamos, no pensemos en objetos, eso se piensa después, incluso hay un diagrama que se llama diagrama de objetos. Aquí solamente tenemos que pensar es en las clases, o sea, en los moldes de nuestro software. Ya después se pensará en objetos. Entonces, sino que acá les mezclo porque probablemente para que ustedes vean cómo es que se programa. Entonces, los atributos de una clase son eso, son esas características. Entonces, lo mismo pasa con un computador, que el material, que las pulgadas, que el procesador, que el precio, bueno, no sé, el carro. Entonces, por ejemplo, los carros son de los ejemplos más. Usted busca diagrama de clases y pues casi todo el mundo le explica a usted o con un carro o con un celular, o a veces hasta con un animal, un caballo, una vaina, ¿sí? Un animal. Entonces, un carro, por ejemplo, tiene marca, tiene modelo, tiene color, tiene número de chasis, placa, bueno, referencia, categoría, lo que sea, ¿sí? Entonces, los atributos de una clase son todas las características que tiene la clase.
Entonces, si ustedes miran, como les decía, un celular tiene, una mesa tiene, una silla tiene, ustedes tienen también atributos, ¿cierto? Nosotros tenemos también, pues, obviamente, color del cabello, altura, color de piel, bueno, todas esas son características. Bueno, ¿y eso qué, a qué va? ¿Por qué les decía a ustedes que si habían visto algo de algoritmia les va a servir? Porque, muchachos, esto mismo es lo que en la programación que estamos haciendo son las mismas variables, ¿no? Son las mismas variables. Solamente que en la programación orientada a objetos o en un diagrama de clases, ya el término se cambia, ya no se le dice variables, se le dice atributos de clase o atributos, ¿sí? Pero son las mismas variables. O sea, yo, por ejemplo, ¿cómo voy a almacenar el material del libro? Pues lo tengo que hacer en una variable cuando estoy programando, ¿sí? Pero entonces ya no se le dice variable, sino atributo. Ahora, con lo que nosotros hemos hecho algo de algoritmia, pues yo les decía a ustedes que cuando hacemos, y bueno, y de aquí viene algo muy parecido a lo que alcanzamos a ver de último, que eran los procedimientos. Las variables en un ejercicio de algoritmia son regados, ¿no? O sea, si uno dice, no, que el empleado, que el salario, que la empresa, uno en el ejercicio de algoritmia define todo ahí, un solo grupo, ¿no? Un solo grupito de variables. Ahí va el nombre, que el nombre de la empresa, que el salario, que el nombre del jefe, que el horario, que todo. Pero una de las ventajas que tiene la programación orientada a objetos es esa, que se empieza a usar un término muy importante en la programación que se llama el encapsulamiento. ¿Y el encapsulamiento qué es? Pues en un término muy coloquial es la organización de esas variables pues por un grupo, ¿no? Entonces en este caso, si yo tengo variables para el libro, pues, por ejemplo el material, el tema, y pues pero tengo más clases, pues entonces yo ya las empiezo a organizar. Ah, es que estas son las variables de mi libro. Ah, es que estas son las variables del comprador. Ah, es que estas son las variables de la librería. Ah, ok, entonces ya estoy haciendo un proceso de organización que se le conoce como encapsulamiento. ¿Listo? Pero estas son las variables que nosotros normalmente usamos, ¿sí? No tienen nada del otro mundo. Lo único es que ya están por dentro de una clase, ya no están por fuera, no están regadas, mezcladas unas con otras, sino que van unas dentro de las clases. Y ya el término no se llama variable, aunque a veces a mí se me pasa y yo digo, esta es la variable, pero es un atributo o atributo de clase. Entonces, eso es lo que hace referencia acá a nuestra material, espera un segundo, a nuestro material que es este. Entonces, atributos. Atributos o características, ¿sí? Características de una clase. Ahora los métodos, dice, los métodos u operaciones de una clase son la forma en cómo esta interactúa con los datos. Entonces, aquí tenemos el otro grupito que son los métodos. Espérame que cambie el color. Métodos, ¿sí? Y esos métodos, muchachos. Entonces, ahora, bueno, acá va a ser un poquito más complejo, pero tampoco es nada del otro mundo. ¿Qué puedo hacer yo con el libro? ¿O qué tareas hace el libro? A ver, ¿ustedes qué me dicen? Informar, Bueno, informar, muy bien. ¿Qué Leer, más? Leer, sí, también, muy bien. ¿Qué más? de pronto también practicar ejercicios si es un libro de Claro, pronto de álgebra. sí. Yo le voy a poner uno para la explicación. Clasificar. ¿Listo? Aunque bueno, estos métodos de aquí, la verdad, no es que me den mucha información como para explicarles bien el tema de los métodos, pero que nos sirven. Entonces, muchachos, los métodos son lo que nosotros los que alcanzaron a ver las grabaciones, aquí sí tengo que decir, los que alcanzaron, los últimos que alcanzaron a ver. Estos métodos son lo que nosotros alcanzamos a ver que se llaman procedimientos o realmente el nombre como tal son funciones, ¿sí? Procedimientos o funciones. En el EPP alcanzamos a ver procedimientos, no alcanzamos a ver funciones, pero los que estuvieron en esa clase, les alcancé a explicar que era básicamente lo mismo, que solamente era una pequeña diferencia, y es que el procedimiento en el EPP no, porque en los otros lenguajes no existen procedimientos, todos son funciones. Pero pues en el EPP, para que se comprenda mejor el concepto, separaron esa misma función en dos partes, procedimiento y funciones.
Los procedimientos son aquellos que no retornan ningún valor y las funciones son las que retornan un valor. En una clase, los métodos son las mismas funciones, son los que hacen la acción, los que interactúan, los que transforman. Por eso, ahí dice el método dice que es, digamos, las operaciones de la clase, ¿sí? O sea, son los que interactúan con los datos. Entonces, por eso les decía a ustedes qué tareas hacen. Y pues si voy al ejemplo del carro, pues en las tareas del carro está acelerar, frenar, encender, apagar, girar, cosas por el estilo, reversa, ¿sí? Pues en un libro, como yo les decía, es más difícil, pero pues puede ser informar, puede ser leer, replicar, clasificar. La idea siempre de los métodos, muchachos, es que los métodos manipulen estos datos, cualquiera de los datos que están acá. O sea, cuando yo hago un método, o sea, una función, ¿cierto? La idea es que, por ejemplo, por eso puse el de clasificar, porque yo por medio, digamos, de la editorial o del tema, yo puedo clasificar mi libro. Entonces, aquí yo qué haría? Pues en una función, o sea, una función es un fragmento de código, ¿cierto? Es un fragmento de código. Me corro un poquito esto, por acá, ahí. Entonces, una función es un fragmento de código. Es donde yo, por ejemplo, pido la variable editorial y puedo decirle que si editorial es igual, por ejemplo, a, no sé, a fantasía o a terror. Entonces, si es así, entonces, no sé, entonces, clasificar, bueno, aquí voy a escribirlo así en español, clasificar en categoría terror, igual a terror, por ejemplo. Ahí estoy escribiendo puro pseudocódigo. ¿Sí? Entonces, eso es un método. Un método es eso, es como tomar esa información y dependiendo, no me deja cambiar el color, listo. Entonces, dependiendo, pues ahí yo lo que hago es hacer entonces, cada una de ellas. Generalmente uno que hace en los métodos, pues en los métodos uno lo que hace es recibir información, ¿cierto? Recuerden que alcanzamos a ver que existen algo que llaman como parámetros, por ejemplo, editorial, ¿cierto? No sé, por ejemplo, editorial, no, perdón, tema, año, no sé, bueno, y pues dependiendo de esos valores que yo recibo, pues haré un proceso y pues ese proceso. Un método o una función o procedimiento, como quieran llamarlo, tiene opción de retornar algo o de no retornar nada. ¿Por qué? ¿Cómo así que retornar? Pues cada uno de los métodos están, digámoslo así, como agrupados, ¿sí? Entonces, un método para poderse comunicar con otros, digamos, cuando yo me quiero comunicar, el método clasificar con practicar o con leer o con informar, yo tengo que hacerlo por medio de un valor de entrada y un valor de salida. O sea, yo no puedo hacerlo directamente, ¿sí? Entonces, en este caso, por decirlo así, un método tiene que tener datos de entrada, que serían estos que están acá señalados, y también opcionalmente podría tener un retorno y tener un valor. Por ejemplo, un valor sería, no sé, libro clasificado, un mensaje. Eso es un mensaje que estoy volviendo. Y lo estoy retornando, ¿sí? Y lo estoy retornando. Entonces, estoy teniendo un retorno y entonces es una función que retorna. Pero en algunos casos las funciones no retornan, no pasa nada, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Pero entonces a lo que voy es que una función tiene una forma de comunicarse, cuando se hace el programa, de comunicarse con datos de entrada, que serían estos, ¿cierto? A ver, no. Datos de entrada, ¿cierto? Y también datos de salida, que serían los que se colocarían aquí en el retorno. ¿Listo? Entonces, eso es una función. Voy a quitar estas o voy a separarlas un poquito para que sea mejor. Eso es una función.
Entonces, una función son pequeñas tareitas que se clasifican. Entonces, lo mismo que hacíamos en la algoritmia, ¿no? Que por favor busque si una persona es menor o mayor de edad, o busque si una persona gana o menos. Pues eso yo lo coloco y lo agrupo en una sola, y esto es a lo que podemos llamarlo una función en algoritmia, pero ya en programación orientada a objetos, una función son los métodos de la clase. ¿Listo? Solamente que cambia que están dentro de una clase. ¿Listo? Entonces, eso es a lo que hace referencia. Y obviamente esto se va a ver cuando ya se estén programando. Entonces, cuando vamos a programar, vamos primero creando una clase, la programamos tal cual y después cuando ya esté programada, entonces empezamos a crear instancias de esa clase. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente un método, una clase, perdón. Entonces, tiene atributos, tiene métodos. Y ya cuando entonces nosotros creamos un objeto, que es lo que dice programación orientada a objetos, nosotros lo que hacemos es crear una copia de ese objeto. A ese proceso nosotros le llamamos como instancia. Entonces, cuando es una instancia, quiere decir que nosotros tenemos un objeto que tiene todo esto, ¿sí? Así como está tal cual, así es, así digamos, él copia todo, ¿de acuerdo? Espérame. Y con eso ya terminamos esta parte para explicarles. Bueno, las funcionalidades básicamente son las mismas, ¿sí? Las funcionalidades. Pero entonces, por ejemplo, aquí muchachos, por ejemplo, esta es una copia, por eso le digo, esto es un objeto, una copia del libro, o sea, este es un objeto, es un objeto, ¿cierto? Un objeto. Entonces, el libro, por ejemplo, este primer libro, como es un libro de medicina, digamos que el material, digamos que eso se le llama la primera edición, el material fue, por ejemplo, papel, pongámosle papel pergamino, pongamos, ¿sí? El tema, pues obviamente esto de aquí para abajo, pues sí, digamos que se repite. Digamos que el tema, pues medicina. ¿Sí? La introducción, pues digamos que, bueno, hay una introducción, ¿cierto? ¿No? Cantidad de hojas, digamos que fueron 200 hojas las que salieron del libro. Digamos que la editorial fue en Norma. Mire que por pura inercia coloco comillas. Bueno, a excepción de acá y de acá. ¿Por qué? Porque es lo mismo que en unas variables. Las variables son tipo string o tipo cadena o tipo numéricas, enteros. ¿Listo? Y aquí, que es donde más me interesa el color. Pongámosle que el color fue azul. Listo. La resto de funcionalidades, pues igual porque como le digo, pues cuando se crea una copia, pues es una copia exacta, ¿no? Lo único es que esa copia yo la empiezo a alimentar con información personalizada. Toda esta información es información única de mi objeto. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tener un libro, un celular, y el celular suyo, pues, es muy parecido al del otro, ¿no? Porque, pues, digamos, es no sé, un Redmi tal, Redmi 10, pongámoslo. Pues usted tiene el Redmi, digamos, usted tiene un amigo que tiene el mismo Redmi. Pero ¿qué cambian entre cada celular? Puede ser el color, puede ser ya la configuración que usted tenga internamente, las aplicaciones que usted le agregó o no. Eso es una copia de un objeto. Ahora, digamos que yo también tengo ese libro de medicina también lo tengo, ¿sí? Pero entonces mi libro no fue de otra, pongámosle que lo sacaron de otra, bueno, pirata, no sé, algo así. Y el mío fue en papel reciclado, ¿sí? Obviamente el tema es medicina, la introducción es lo mismo, pero puede, por ejemplo, la cantidad de hojas, digamos, no corresponda. Digamos que mi libro tiene 190 y pues puede ser que incluso hayan cambiado de editorial, ¿sí? Por ejemplo, no sé, libros. Pongámosle que la editorial se llama Libros Colombia. Y el color de mi libro es rojo, ¿sí? Entonces, miren, estos dos objetos, muchachos, son copias de la clase. ¿Sí? ¿Por qué son copias? Porque tienen las mismas características, pero su valor es el que cambia, pero tiene las mismas características. O sea, mi libro, como el libro que tiene otra persona, tiene un color, tiene una editorial, tiene un tema, tiene una cantidad de hojas. Lo único es que el mío es diferente, ¿sí? O sea, la información que se guarda es distinta. Igual los métodos sí son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Porque son copias. O sea, esta parte de funcionamiento sí son exactamente iguales sus acciones. Entonces, lo mismo pasa con un carro. Yo puedo tener, por ejemplo,
un Renault, un Logan, y el mío es color blanco, y otra persona puede tener el mismo Logan, del mismo modelo, pero el color es azul. Entonces estamos hablando que son dos objetos de una clase. ¿Cuál es la clase? Pues la clase se llama Renault Logan, ¿sí? Es el modelo, el molde. Entonces, a eso es a lo que voy. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, muchachos. Paula, Sí, hola. dime. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, pues ya trayéndolo más a nuestro proyecto, digamos, Sí, hay cosas que no tendríamos el atributo allí, pero podríamos ponerle string, digamos, user, digamos, el usuario, el número de usuario, o sus cosas, simplemente podríamos poner como string o entero o algo así, pues, porque así lo he visto que lo hacen también. O, exacto. ¿Tu ok. proyecto es de qué es? El control de acceso en portería. Eso. Entonces, por ejemplo, así a vuelo de pájaro, un control de acceso va a tener una clase llamada persona. Ya vamos a ver unas cosas que están en el material. Pero, por ejemplo, va a ser una persona, va a haber de pronto, una clase que sea el sitio en el cual se va a dirigir, ¿sí? Sí, nivel de Entonces, autoridad, sí, eso. exacto, entonces ahí la clase, ojo porque aquí esto es clave. Por ejemplo, el sitio, digamos que, bueno, ubiquémonos, digamos, en una empresa y la persona va a ir, ir a recursos humanos, puede ir a contabilidad, puede ir a recepción, puede ir a gerencia, pongamos esos cuatro sitios. Ojo, la clase no es que se vaya a llamar gerencia, la clase no es que se vaya a llamar recepción, no, la clase se llama sitio, oficina o dependencia. Y los objetos, pero eso ya es cuando se vea objetos. Aquí pues el trabajo de ustedes es solamente la clase. Entonces la clase se va a llamar es oficina, ¿sí? Pero si yo lo llevo ya a una programación o cuando yo ya hablo de un objeto, pues entonces el objeto sería gerencia, el objeto sería contabilidad, el objeto sería recursos humanos, recepción. Esos son los objetos, ¿sí? Pero el molde es oficina o dependencia o lugar. Lo mismo con la persona, ¿sí? La persona es el molde, pero obviamente cuando se crea un objeto de esa persona, ¿cierto? Que va a ingresar a la oficina, al sitio, al ingreso, pues ese objeto se va a llamar Paula, otro objeto se va a llamar Roger, otro objeto se va a llamar Albeiro, y así sucesivamente. Y obviamente entonces ese objeto, pues digamos la persona que tiene nombre, cédula, apellido, dirección, corriente, pues para Paula, pues esos datos van a ser diferentes, son sus datos. Para Roger, pues van a ser otros datos, para Albeiro van a ser otros datos, y así entonces son los objetos, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos que pensar es en clases. Entonces, en clases no es hablar de gerencia, no, es dependencia, ubicación, área, como le quieran llamar ustedes o como lo identifiquen ustedes. ¿Y esos nombres de dónde provienen? Pues obviamente esos nombres provienen del levantamiento de información. Entonces, cuando ustedes leen la documentación del levantamiento de información, tienen que empezar a identificar los sustantivos. Ahí les doy una clave que no está en el material. Ustedes empiezan a identificar los sustantivos del proyecto. Les voy a mostrar acá rapidito, si encuentro rápido, un ejercicio que yo hice con unos muchachos hace mucho rato. Y era un solo proyecto, era en época de pandemia, era un solo proyecto formativo, pero era presencial, sino que pues, nos tocaba virtual. ¿Y yo qué hice con ellos? Los puse a sacar de toda la documentación de los requerimientos, los puse a sacar los sustantivos. A ver si esto se demora un poquito, pero si me encuentra ahí les muestro. Entonces, eso es a lo que voy. Entonces, una clave para ustedes poder identificar las clases de sus proyectos es eso, identificar los sustantivos. Ojo, no todos los sustantivos van a aplicar como clases, ¿no? Porque incluso algunos sustantivos van a ser los atributos de sus clases. Pero pues la gran mayoría sí, o al menos los principales. Entonces, ahí les doy una clave. ¿Listo? Entonces, es eso. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, identificar, así como, por ejemplo, Paula me está diciendo ahorita. Creo que no los tengo acá, que los tengo en el otro computador, que era el que usaba para la formación. Bueno, vamos a seguir leyendo acá la documentación. Entonces, acá creo que está. Listo. Entonces, mire, aquí nos dice nombre, la clase, atributo, operaciones o métodos. ¿Listo? Pero ustedes también ven, a ver si que eso lo muestra acá. Ah, entonces acá, miren, pues, dicen, el rectángulo superior contiene el nombre, el rectángulo intermedio contiene los atributos,
que son o variables de distancia, ¿sí? Las variables, qué característica la clase, y el rectángulo inferior contiene los métodos u operaciones, los cuales son la forma como interactúa el objeto con su entorno, o sea, estas operaciones o métodos o funciones. Los atributos y las clases tienen características que definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno a los que llamamos controles de acceso. Entonces, acá hay algo muy importante sobre el tema de los controles de acceso. Hay tres formas de definir que un atributo o un método tengan un control de acceso. Control de acceso público, privado o protegido. ¿Listo? Entonces, aquí está. Pero para eso se los voy a explicar nuevamente aquí en nuestro tablerito. ¿Listo? Entonces, voy a borrar unas cosas de acá. Y voy a subir esto. Que me dé más espacio. Entonces, ¿qué es ese tema de control de acceso? Para eso, muchachos, tengo que explicarles algo primero, que pues, aquí en el material está después. Pero para eso tengo que explicarles algo primero. Voy a quedarme solamente con, bueno, sí, voy a quedarme con los métodos también. Aunque aquí no aplica mucho. Pues voy a dejar así escuetos. Listo. Ahí están mis métodos, mis atributos. Entonces, esta es la clase libro. ¿Listo? ¿Cómo les hago la pregunta? Digamos que pensemos en el primer libro que existió en el mundo. ¿Sí? Entonces, el primer libro que existió en el mundo tenía un material, sí. Tenía un tema también. Una introducción, creo que no. Digamos que un libro por allá de bueno, antes de Cristo. Cantidad de hojas, sí. Editorial, no creo que no. Y color, pues no sé. No sé si tú puedes, digamos que color sí tiene. ¿Listo? Bueno, los métodos sí los voy a dejar así, no les voy a poner que. Digamos, este es un libro. Y ese es un libro antiguo. Primer molde. Por eso les decía que los objetos pueden volverse en moldes. Entonces, esto es otra cosa también de la programación orientada a objetos. ¿Qué pasa? Hagan de cuenta que los libros han evolucionado, ¿no? Entonces, yo tengo una clase y, ojo, ya que no estamos hablando de objetos, estamos hablando solamente de clases. Entonces, las clases pueden tener mejoras o evoluciones, por decirlo así. ¿Sí? Va a poner dos. Entonces, digamos que este es un libro, pero pues ya no lo llamemos libro, llamémoslo que esto es una revista. A ver, el que se tuvo que haber inventado la revista tuvo que haberse basado en cómo era un libro, ¿no? Y digamos que eso es una enciclopedia. Y lo mismo pasó, o una cartilla. Cartilla. El que hizo una cartilla por primera vez en el mundo tuvo que haberse basado también en ¿qué? En un libro. ¿Sí? El libro puede ser que era un libro, bueno, los libros contaban una historia o también era sobre algo histórico, bueno, lo que sea. Pero entonces alguien dijo, bueno, vamos a hacer una revista. ¿Qué tiene la revista? ¿Qué características tiene una revista? ¿Una revista tiene material? ¿Cierto que sí? Tiene material porque está hecho de material. ¿Tiene un tema? También hay revistas de deporte, de farándula, de comida, bueno, cantidad de hojas y color, sí, también lo mismo. Bueno, estos métodos, digamos que lo mismo, informan, leen, practican, clasifican. Una cartilla de un colegio, ¿tiene material? Sí. ¿Tiene un tema? También. ¿Tiene cantidad de hojas? También. ¿Y tiene color? También. Listo, ahí está. ¿Qué es eso? Como les decía, el que tuvo que haber hecho una revista por primera vez, pues tuvo que haberse basado, pues no directamente, porque eso es una evolución, ¿no? Es una evolución constante. Entonces, pero a esto se le conoce como herencia. Eso es una herencia, es otro término de la programación, bueno, de la programación, no, del diagrama de clases. Eso es una herencia. Pues herencia, ¿qué es? Heredar algo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el primer carro. Imagínense en el primer carro cómo era y cómo el carro ha ido cambiando, ¿no? Ha ido evolucionando.
Pero ese último carro que nosotros vemos, por ejemplo, los Tesla, que son como los más avanzados actualmente, pues ¿de dónde viene? O sea, el que hizo el Tesla, que dijo, no, pues vendamos algo totalmente nuevo que no exista. No, cogió un carro y pues lo que hicieron fue empezar a cambiarle cosas, a mejorarle, a quitarle, a ponerle, pero básicamente en un concepto muy general es un carro, es el mismo carro, o sea, ¿sí? Tiene 4 llantas, tiene un timón, tiene un motor, tiene vidrios, tiene sillas, tiene espejos, es el mismo carro, ¿sí? Como con 300, 400 millones de diferencia, pero es un mismo carro que un Corsa, ¿sí o no? Entonces, a ese concepto nosotros le llamamos herencia. Y es lo mismo, por ejemplo, con el iPhone. El iPhone 1, al iPhone hoy está como en el 14, 15, pues es una herencia, es un proceso de herencia. El iPhone 1 pues tiene un concepto, incluso el iPhone 1 ni siquiera es, el iPhone 1 ¿de dónde nació? Nació del iPad, del iPod, perdón. El iPod es como el papá del iPhone, ¿sí? El iPod pues era el dispositivo que tenía pantalla, tenía aplicaciones, pero no era un celular. ¿Y qué hicieron después? Le agregaron la opción de llamar, o sea, integraron todo el tema de telefonía y le agregaron también, creo que una cámara. No me acuerdo si el iPhone 1 tenía o no tenía cámara. ¿Sí? ¿Sí o no? Es el primer iPhone, aquí los vemos de espalda, así tenían cámara, pero es súper pequeño. Entonces, ese primer iPhone, pues sí tenía cámara, ¿no? Pero pues después los han ido mejorando. Entonces, ese proceso, o sea, cada vez que sacan un iPhone, no es que estemos hablando de un producto netamente nuevo, es un producto mejora, ¿sí? Es lo mismo con los videojuegos, por ejemplo, el FIFA. El FIFA básicamente es el mismo FIFA de toda la vida, pero obviamente va teniendo que mejoras, mejoras y mejoras. Entonces, a ese proceso, nosotros le podemos llamar un proceso de herencia. ¿Por qué? Porque hereda las mismas características y las mismas tareas o funciones que tiene su clase. Una clase puede heredar de otras. Y es lo mismo, y por eso yo les decía al principio de la clase, que nosotros mismos también somos clases. ¿Por qué? Porque nosotros también recibimos herencia de nuestros padres. ¿Sí? Algunos tendrán el color de ojos del papá o de la mamá, o la altura, o la contextura, o bueno, incluso los gestos, la forma de hablar. Nosotros somos herencia. Y nosotros a la vez, algunos ya, algunos más adelante, pues vamos a tener como, vamos a heredarle a nuestros hijos esas características, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay un proceso de herencia. Entonces, la herencia obviamente se presenta entre clases. Ojo, acá no estoy hablando de objetos, entre clases. ¿Y esa herencia qué es? Es eso, es, digamos, tener o copiar o recibir las mismas características. Material, tema, pero entonces, asimismo, como vemos en el iPhone, y asimismo como somos nosotros tenemos obviamente muchas características, pero a la vez empezamos a tener nuevas características que no tiene nuestra clase padre, ¿sí? Entonces, eso mismo pasa con la herencia. Entonces, la revista, por ejemplo, puede tener características que no tenga un libro, ¿de acuerdo? Me voy a inventar uno que no, pues no aplica al 100% de los casos. Puede ser, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Una revista que tiene. ¿Qué tiene diferente? Bueno, les pregunto a ustedes, ¿qué tiene una revista diferente a un libro? A ver, ¿quién me responde? De características, ¿no? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se le ocurre? Pues una de ellas, el material, las revistas tienen material, las hojas son como lisas. No, pero tienen una característica, o sea, ambos, tanto el libro como la revista, tienen la característica material. Que ya el material sea diferente es otra cosa, pero tienen como característica material, ¿sí? Pongámosle Profe, que... ¿Cómo? qué pena, disculpa que le interrumpa. Señor, Yo cuénteme. quería, pues yo diría que una diferencia sería como el tema. Por ejemplo, una revista yo la veo más como el tema publicitario, digamos una Sí, revista X, por ejemplo una revista de Avon, ¿qué hace? Publicidad comercial. sí. A eso, No, pero en es que cambio, igual el libro también tiene un tema, que es diferente el tema, pero tiene una característica que es tema. ¿Sí sí, me hago sí, sí. entender? Entonces, no, Profe, Una ¿el característica. contenido contenido. es el que es más corto? tampoco, porque también un libro tiene contenido.
que sea Yo, más corto. yo veo que en una revista, pues, primero tiene diferentes personas que escriben en la revista de diferentes temas. Yo creo que antes los temas son más variados, pero cortos. Podría ser por ahí, aunque es debatible, pero sí, podría aplicar eso que me dice, podría ser. Pero es muy debatible porque un libro también podría ser así, ¿sí? Pero bueno, digamos que sí, digamos que escritores, ¿sí? Pongámosle. Yo le colocaría uno que es más que todo las revistas de ventas, que son muestras gratis, muestras, ¿cierto? Listo, dejémoslos ahí. Digamos que los Sí. libros solamente, pongámoslo, ¿no? Pongamos de ejemplo que los libros solamente los escribe una sola persona y esa es la ley, pongámoslo así. Y que las revistas pues son varios escritores, ¿listo? Para saber que hay una diferencia. Las cartillas, pues lo mismo, entonces hay que pensar en unas cartillas, ¿cierto? ¿Qué tiene diferente al libro? ¿Sí? Entonces, una cartilla puede tener, por ejemplo, material de apoyo. O sea, viene con unas fichas, alguna vaina para complementar. Pues en Viene con realidad, un... si nos ponemos a comparar, profesor, con las cartillas, pues precisamente Territorium y Sajuna son cartillas virtuales. Sí, exacto. Pero pues acá estamos hablando de algo físico, pero sí, digamos que está bien. Digamos que las cartillas traen un CD. Algunos traen un CD que para ponerlo, pues lo que acaba de decir, de pronto también para algo interactivo y no sé qué vaina. Y entonces, mire que aquí estamos hablando que al generar herencia, estamos recibiendo las mismas características y ojo, se tiene que recibir las mismas características. Yo no puedo decir, no, es que la revista va a heredar todo menos el color. No, se hereda todo o nada, porque para eso es la herencia. ¿Sí? No puedo. Y acá, cuando yo heredo eso, incluso esto tenía que haberlo puesto de pronto por aparte para que quedara mejor explicado. Esto es lo nuevo de mi clase. Estas dos cositas. Estas dos cositas son nuevas. O sea, lo naranja es lo que trae, lo que yo heredé del libro, y los escritores y las muestras gratis, ¿cierto? Son características que tienen las revistas. Y el CD y el material de apoyo, pues exactamente igual. Así. Eso es. Los métodos pasan lo mismo, sí. Bueno, no vamos a andar en los métodos, pero lo mismo. Los métodos puede existir, o sea, tengo que heredar como tal sí o sí los mismos métodos de la clase padre, pero acá yo puedo agregar nuevas funcionalidades que tenga la revista. Y lo mismo la cartilla, nuevas funcionalidades que tenga la revista. Y esto a la vez, muchachos, esto a la vez, la revista se puede convertir en padre de otro tipo de revistas. Entonces acá yo ya puedo de pronto decidir que aquí existen revistas de científica, revistas de, no sé, de ventas, revistas de no sé qué, y las cartillas también puedo separarlo con revistas de colegios, perdón, cartillas de colegios, cartillas, no sé, religiosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en una constante herencia. Vamos a estar siempre en una constante herencia, ¿sí? Obviamente, hay momentos, y en la programación se hace así, que se hace todo un esquema de herencias. Bueno, esto si lo bajas hasta acá. No, no copio. Bueno, digamos acá está la otra cartilla. Entonces, aquí y acá, ¿sí? Y así sucesivamente se presenta la herencia, con varios. Ojo, reglas fundamentales. Una clase solamente puede heredar de una clase padre. ¿Listo? O sea, la revista solamente puede recibir herencia de una clase libro, de una sola clase, cualquiera, pero una sola clase. ¿De acuerdo? Pero una clase a la vez puede heredar hacia varias clases, como por ejemplo acá, cartilla, por le digo, cartilla científica puede ser, o revista científica, cartilla religiosa, ¿sí? Puede heredar hacia varias clases. Pero una clase solamente puede venir de la herencia de una clase padre. O sea, ahí sí el concepto de que nosotros, por ejemplo, que nuestros padres, pues ahí sí obviamente no aplicaría. Sería una sola persona y nosotros sí podemos heredar hacia varios, ¿listo? Hacia varias clases. Entonces, O es sea, eso. profe, entonces me queda claro de que eso tiene que tener una matriz y tiene que tener como una serie como de frutos de esa matriz. Sí, exacto, como un árbol, exacto. Es como una especie de árbol genealógico de nuestras clases. Obviamente, o sea,
en la práctica real, pues o sea, sí hay herencia en nuestros proyectos, pero a veces no se extiende más allá de un solo nivel. Rara vez se extiende hasta un tercer nivel, ¿sí? A veces es una clase y de pronto la herencia, que puede ser 1, 2, 3, 4 clases, los que sean. Pero de ahí ya bajar más allá, rara vez he visto que se presente una herencia adicional. ¿Listo? Realmente, como le digo, es una clase padre y pues las herencias de sus clases hijo, ¿sí? Entonces, eso es a lo que voy. Entonces, bueno, para que avancemos, entonces, existen, digamos, estos tipos de acceso. Entonces, aquí es a lo que voy. Existen 3 tipos de acceso. El acceso público, que se representa con un más, el acceso protegido, que se representa con un numeral, y el acceso privado, que se representa con un guioncito, que es el mismo que están acá. Público, privado, bueno, ahí lo pusieron de privado y protegido, ¿sí? ¿Y eso qué representa? Eso representa los niveles de acceso que yo tengo de la información. Como todo esto está encapsulado, ¿cierto? Esto está encapsulado. Entonces, hagan de cuenta que acá tengo un código. Que tengo ahí mal. Hagan de cuenta que yo acá tengo un código, ¿sí? Y acá voy a crear una instancia de este libro. Entonces, yo le voy a decir a él, este es un código, este es mi código principal. Pongámosle acá, código principal del programa. Entonces, acá yo digo a él, le digo, por ejemplo, público. Público es, creo que es una instancia. Sí. Entonces yo le voy a decir acá, mi libro es igual a new libro, que es la clase. Eso es código. Y ahí creo una instancia. Entonces, mi objeto se llama mi libro. ¿Listo? Mi libro se llama. Y creo un objeto de la clase libro, o sea, de esta clase. Entonces, mi objeto, como hablábamos ahorita, tiene pues todas las características que tiene el libro y todas sus operaciones. Entonces, yo acá le digo a él, bueno, es como PHP, mi libro en material o en color es igual a rojo. ¿Sí? Es mi libro. Mi primer objeto que se llama mi libro, en su atributo color es igual a rojo. Entonces, el objeto que copia todo esto alimenta eso. Pero entonces hay un problema, ¿sí? Hay un problema. Y es que esto me puede generar un error. ¿Por qué? Porque yo estoy accediendo a un atributo que es privado. Y ya les explico por eso. ¿A qué puedo acceder aquí afuera, en mi código principal de esa clase? Puedo acceder solamente al atributo material, porque es el único que está público. O sea, público es que es accesible desde cualquier parte. Puedo acceder a ese atributo público. ¿Listo? Entonces, ahí sí podría hacer material, papel, papel A3, cualquier referente. Entonces, ahí sí funcionaría, estaría bien. Porque es público. ¿Listo? Recuerden, como es público, puedo acceder a ese atributo de la clase desde cualquier parte. Protegido. Si yo quiero hacerlo, quiero hacer esto mismo yo quiero hacer esto mismo, mi libro, y quiero acceder a tema, no me va a dejar. Si yo quiero decir que el tema va a ser, por ejemplo, de música, ¿cierto? ¿Sí? No me va a dejar, esto me va a botar un error. ¿Y por qué? Porque es protegido. ¿Quién puede acceder a mis atributos protegidos? Recuerden que mis métodos trabajan o la idea es que mis métodos modifiquen esta información. ¿Listo? Entonces, cuando un método, o sea, aquí por dentro, digamos, de clasificar, ¿cierto? Aquí por dentro de clasificar, él me va a decir que, listo, yo desde acá puedo acceder. Desde acá yo puedo acceder al método color. No pasa nada. Digamos que es público, entonces puedo accederlo desde cualquier parte, incluyendo dentro de mis métodos. Y acá puedo acceder al tema. Sí, aquí puedo acceder al tema. ¿Listo? Aquí sí puedo acceder al tema. Bueno, incluso desde acá también puedo acceder al color. Perdón, al color y al material. Está equivocando acá, al material. ¿Sí? O sea, dentro de mis mismos métodos de mi clase puedo acceder a los atributos de mi misma clase. ¿Listo? Pero acá en la herencia, aquí en la herencia, si yo usar este método,
clasificar, que trae la misma funcionalidad de arriba, la misma funcionalidad, ¿sí? Entonces, acá yo puedo también acceder al material, porque el material es público. Entonces, puedo acceder al material, perfecto, el material es público. Pero ya no puedo acceder desde acá, me va a generar un error para acceder al tema. Aquí ya me genera un error. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo protegido... espérame. No, sí, mentira, sí se puede. El tema sí se puede, pero me corrí. El tema sí deja. Entonces, el tema sí deja. El material también deja, sí. Pero el único que no deja en la herencia es el color. El color no deja. ¿Por qué? Porque el color, el protegido es el nivel más alto, digámoslo así, de protección de un dato. Hablemoslo en términos coloquiales. Entonces existen 3 niveles de acceso a un dato. Público, que es el más fácil, lo puedo hacer desde cualquier parte, desde cualquier lado de mi código. Protegido, que solamente lo puedo acceder dentro de mi misma clase. ¿Listo? Y, bueno, y también la herencia, perdón, la herencia también. Y privado, que es el guión, solamente lo puedo acceder desde dentro de mi misma clase. O sea, acá sí puedo acceder al color porque es un atributo que definí aquí mismo. Pero al ser herencia, el atributo color al ser herencia no me va a permitir, solamente desde la clase principal. ¿Listo? Ahí es un poquito enredado el tema, pero la verdad es muy sencillo. ¿Listo? Es muy sencillo. Solamente es como leer un poquito el tema. Entonces existen esos 3 niveles de acceso a la información. Público, cualquiera, privado, es el más, por eso prefiero que el privado sea el último, porque es el más restringido. Y protegido, que es, sí lo puede hacer la misma clase y las clases que están dentro de su herencia. O sea, significa que si yo acá quiero acceder a tema, no me deja. Y obviamente acá mucho menos me va a dejar acceder al color. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el color es, entonces esto me va a generar un error y esto también me va a generar un error. ¿Listo? Porque estoy por fuera, estoy en un lado X tratando de acceder a los atributos de la clase. Entonces, él solamente me deja a lo público. ¿Listo? Que es el del más. Y ya el resto, pues los otros 2 niveles. Entonces, aquí está. Entonces, aquí nos dice, público, se define un atributo método público cuando se quiere que sea vistos o accesibles por todas las clases, o sea, por cualquier ubicación. Privado, que es el más difícil. Se define un atributo método privado cuando se quiere que sean visibles o accesibles únicamente por la misma clase en que están. Entonces, la misma clase donde fue creada es libro, la clase color, el atributo color. Acá no fue creada, aquí fue heredada. ¿Listo? Aquí yo podría acceder a esos atributos, escritor porque los creé ahí. Pero si yo heredo, ya aquí ya no me deja acceder a escritores porque ya es herencia. ¿Listo? Y por último está el protegido, que dice se define un atributo o método protegido cuando solo se quiere tener acceso a él desde la propia clase que lo define y la que los heredan. Entonces es el nivel intermedio. ¿Listo? Bueno, después de eso, pues sabemos que existen los tipos de datos, eso sí ya es más sencillo, pues que a cada tipo de atributo, que como le digo son como variables, pues les tenemos que decir que son de tipo integer, o sea, numérico, string, que es el mismo cadena, doublet, que es el mismo decimal, y así mismo también, pues esos son atributos y pues los métodos, ¿listo? Después hablamos de las relaciones entre las clases. Entonces, en las ASOS tenemos 3 formas de relacionar una clase. Entonces, una clase carro con una clase cliente, una clase dependencia con una clase usuario o una clase persona. Entonces, existen asociaciones, dependencias y generalizaciones. Entonces, una asociación, dice, se conoce como la relación de asociación, son la conexión entre clases. Ojo, no es herencia, son conexiones entre clases diferentes, ¿listo? Este tipo de relación se representa gráficamente como una línea que une las 2 clases y tiene las siguientes características. Toca ponerle primero el nombre de la asociación, un nombre que usted crea que se relaciona, una venta, una compra, un registro, ese sería como la asociación. Cada clase tiene asociado un rol, el cual se interpreta como el papel que juega dicha clase en el contexto de la asociación. Los roles son opcionales, o sea, bueno, se puede colocar rol A o bueno, bueno, el nombre del rol. Y no se utiliza cuando el nombre de la clase expresa correctamente el rol de esta en contexto de la relación asociada. Navegabilidad, dice.
en las relaciones de asociación se pueden establecer si el vínculo es unidireccional o bidireccional gráficamente. Se representa por una flecha. Entonces, ¿qué significa? Significa que si una clase va a usar a la otra, o sea, va a usar es cuando se comunica una clase con otra. Por ejemplo, para comprar un carro, ¿cierto? Para comprar un carro. O, por ejemplo, acá un libro. Podemos decir que una característica de un libro sea, bueno, puede ser el autor. El autor puede ser una buena característica, autor, ¿sí? Y ese autor, pues obviamente no se lo vamos a poner acá, sino que debemos de crear otra clase que se llame, bueno, autores o persona, ¿sí? Y entonces aquí tenemos diferentes características de la persona, ¿no? Entonces, que tiene nombre, que tiene un apellido, que tiene una ciudad de nacimiento, que incluso puede ser otra relación o otra asociación entre clases, una dirección y dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Y pues obviamente características. Entonces, ¿ese autor qué es? Ese autor puede ser perfectamente una clase persona, puede ser un atributo que traiga la información de la clase persona. Entonces, a eso es a lo que estamos llamando asociación. ¿Listo? Estamos asociando porque se están relacionando una clase persona con una clase libro. ¿Listo? Lo mismo en una compra, una factura, una clase factura, pues podemos poner ahí quién es el cliente. Pues el cliente proviene de quién, de otra clase, que es el cliente o la persona. ¿Sí? Entonces, eso es. Entonces, espérenme que me perdí el material. Entonces, ahí hay una asociación que puede ser unidireccional o bidireccional. O sea, significa que unidireccional es lo que acabo de hacer, la persona hacia el libro. Pero también puede existir bidireccional y es que también, por decirlo así, ¿cuál le dijera yo a ustedes que puede ser bidireccional? Un producto, bueno, ahí estoy pensando ya en un poco más en forma de base de datos, pero puede ser cliente-producto. Entonces, un cliente compra muchos productos y un producto puede ser comprado por muchos clientes, ¿no? Muchos ejemplares, ¿no? Entonces, ahí puede ser una asociación bidireccional. ¿Por qué? Porque el cliente, em, pues va a ir a la clase de producto y el producto pues también puede tener una característica que sea quién lo compró, el cliente que lo compró. Y el cliente pues puede tener una característica que se llame productos. Entonces, eso es una asociación ahí bidireccional. ¿Listo? Y la multiplicidad, que es lo que le da vida a la base de datos. Se representa el número de instancias de la clase que puede ser partícipes en el proceso de asociación con respecto a una instancia particular de la otra clase vinculada en la relación. ¿Qué significa? Pues lo mismo que acabo de decir de la persona que compra. Una persona puede comprar no sé si por aquí está, bueno, aquí está, una o muchas veces algo. Y un producto puede ser comprado por una sola persona o por muchas personas. Entonces, ejemplos varios. Un instructor puede enseñar a muchos aprendices. Mira, ahí está, es un ejemplo de asociación. Y un aprendiz o muchos aprendices es evaluado por un instructor. O sea, eso ya lo leo yo. ¿Cómo lo leo? Lo leo dependiendo de la flecha, como me diga. ¿Sí? O un instructor comparte con muchos aprendices y un aprendiz comparte con muchos instructores. Si la flecha va hacia una dirección, yo lo leo en el sentido de esa flecha. Un instructor enseña a muchos aprendices y para de contar, porque es lo que me dice la asociación. ¿Sí? Igual acá. Un aprendiz o muchos aprendices, perdón por el asterisco, que significa muchos aprendices es evaluado por un instructor y ya, así es que lo estoy leyendo. Aquí como está bidireccional lo puedo leer en ambos sentidos. Un instructor comparte con muchos aprendices y muchos aprendices comparten con un instructor. ¿Listo? Entonces, eso es la multiplicidad. Esa es la parte de asociaciones, perdón. Y pues obviamente dentro de la multiplicidad, ¿qué es eso? Eso es clave porque ese es mejor dicho, ese es el insumo principal para crear la base de datos, es tener muy bien elaborado ese diagrama de clases con todo lo que estamos viendo ahí. ¿Listo? Herencia, pues ya la herencia lo expliqué antes por el tema de el acceso, pero aquí pues está el tema de herencia, ¿cierto? Un vehículo terrestre, vehículo acuático, vehículo aéreo. Él hereda todo lo del vehículo. O sea, un vehículo terrestre tiene matrícula, marca, modelo y color. Un vehículo acuático tiene matrícula, marca, modelo y color. Un vehículo aéreo tiene matrícula, marca, modelo y color. Pero aparte de eso,
tiene características únicas, perdón, como es número de llantas, en el acuático generador de movimiento y vehículo aéreo, el tipo de alas, perdón, igual tiene también funciones o métodos como es el número de llantas. Bueno, eso es un término que está acá que no sé por qué debería estar aquí, porque no va al caso. Se llaman los métodos get y set. Un método get y set, no prefiero explicarlos para no enredarlos. Más adelante, cuando se vea programación, les explica. Es muy sencillo, pero no es necesario para mí en este caso que ustedes comprendan qué es un get y set. Si quieren buscarlo, pues no es difícil, pero no quiero enredarlos. ¿Listo? Y aquí, pues ya estamos hablando de que existe herencia. Entonces, un vehículo terrestre es una camioneta, pero puede ser un camión, puede ser un carrito de golf, puede ser un carro normal. Un vehículo acuático puede ser un barco, una lancha, una canoa. Bueno, si tenemos, tocará mirar, ¿no? Pero es eso. Y un vehículo aéreo puede ser un helicóptero, un avión, una avioneta, no sé. De pronto hasta un dron puede ser un vehículo aéreo. Entonces, ¿sigue cómo se presentan herencias? Herencias. Y esa es la herencia. Es lo que vimos ahorita. Herencia múltiple. Pues herencia múltiple es que, bueno, aquí cómo está, pues lo que le hablaba ahorita. Camioneta, vehículo anfibio, barco. Aunque aquí, bueno, esto toca revisarlo bien porque aquí me dice que sí se puede heredar de varios padres, pero a lo que yo tengo claro es que no se puede hacer eso. Podrá mirar si aplica o no se aplica en el diagrama de clases. ¿Listo? Eso lo dejo para que usted lo consulte, porque estando yo sé, no. Por ejemplo, acá me dice que el vehículo anfibio es terrestre y es acuático. Bueno, aunque esto no se llama herencia múltiple, eso tiene otro nombre. Eso se llama polimorfismo, creo que es. Creo que es polimorfismo. Visibilidad de las relaciones de herencia. Pues lo mismo, lo que hablamos ahorita, público, privado y protegido. Agregación, eso es otra cosa. La agregación es un tipo de relación especial donde se representa que un conjunto de clases conforma un todo. Es decir, existen clases agregadas que representan el todo y se constituyen a partir de un conjunto de clases componentes. Ese tipo de relaciones se representa por una línea que une la clase agregada. Miren el tipo de línea, estos clave, son una simbología, eso es un diamante blanco. Es importante eso, creo que aquí no hay más, esas son flechitas normales. Dice, ese tipo de relación se representa con una línea que une la clase agregada junto a las clases componentes. Del lado de la clase agregada tiene un rombo que representa la relación de agregación. Esta relación no tiene nombre explícito ya que se entiende que hay clases agregadas y clases componentes que la forman, pero sí es necesario establecer la multiplicidad del lado del componente. Por ejemplo, acá, computador de escritorio. Entonces, en un computador de escritorio es una clase, pero está compuesta por otras clases. Entonces, hay una clase monitor, una clase TOR, una clase teclado, una clase ratón y una clase parlantes. Pero adicionalmente a eso nos dice que tenemos que decirle cuántas veces. Entonces, un monitor, una torre, un teclado, un ratón, pero dos parlantes. ¿Listo? Y se representa así. Ahora, la torre que tiene un disco duro. Bueno, tiene muchos discos duros, tiene muchas memorias. O sea, cuando es muchos, puedo decir que es de una a muchos. Una o muchas memorias. Un procesador y una tarjeta de video. ¿Listo? Entonces, eso, incluso acá se puede poner 0.1. ¿Qué significa 0? Porque hay computadores que no tienen tarjeta gráfica, ¿no? Entonces, 0 o una tarjeta gráfica, ¿listo? Entonces, ahí está. Pero el resto sí debe tener muchos, y cuando hablamos de muchos, como le digo, pues incluye al menos uno. Entonces, el asterisco representa mínimo uno hasta muchos, ¿listo? Aquí solamente uno, no puede haber más, no puede haber, bueno, incluso un computador puede tener dos, pero eso, como le digo, es totalmente variable a las necesidades o al entorno del proyecto, como sea. Composición. Entonces, la composición, creo que es la misma que esta es agregación. La composición dice, es el tipo especial de relación de agregación en el que las clases componentes no pueden formar parte de otra relación de agregación. Es decir, son exclusivas de la composición establecida. Para diferenciar una relación de composición de una relación de agregación, o sea, la anterior con esta, se pinta completamente el diamante de color negro, ¿sí? Así. Entonces, acá que dice que una persona
tiene una cabeza, tiene tronco y tiene extremidades, pero estas son, digamos, clases únicas de esa persona, ¿sí? Y aparte de eso, tiene una extremidad inferior y una extremidad superior. O sea, ¿qué significa? Que yo no puedo, como a diferencia del computador, quitarle el monitor y ponerle otro, ¿no? O quitarle el disco duro y ponerle otro, ¿no? Aquí la composición es porque se compone como tanto es. Yo no puedo quitarle unas piernas y ponerle otro, ¿sí? Aunque, bueno, en caso se ven, ¿no? Entonces, eso es básicamente la composición, a diferencia de la agregación, y se representa por medio de rombos. ¿Listo? A eso también le puedo agregar que hay una dependencia. ¿Qué significa? Valga la redundancia. Eso se lo agrego. El escritorio se dañó, el computador se dañó, no sé, sacó la mano, pero usted dice, oiga, me quedó bueno el monitor, pues armemos un nuevo monitor. Me quedó bueno los discos duros, me quedó bueno el teclado y el mouse quedaron bien. De pronto se dañó la torre, se le quemó el procesador, la tarjeta y la memoria. Entonces, ahí existe una agregación, pero eso es una dependencia débil. O sea, débil, ¿qué significa? Que esto yo lo puedo cambiar y lo puedo montar en otras clases, ¿sí? Como le acabo de colocar. Pero en la composición, por eso dice acá, no pueden formar parte de otra agregación. La persona se murió, yo no puedo decir quitémosle las extremidades y pongamos la otra o armemos una nueva persona con la cabeza y con el tronco, ¿no? O sea, si la clase no existe, no existe esto. A eso es a lo que hay, o sea, la composición es una relación fuerte, se llama esto también. Y eso es una dependencia fuerte hacia esta clase. Si esta clase no existe, no existe nada de esto. Y la agregación es una composición débil, donde pues si no existe el computador no pasa nada. Yo puedo armar otro con algunas partes de acá. ¿Listo? Entonces porque todos ustedes tienen que analizar con sus diagramas de clases. Bueno, ya para terminar, esto sí lo hacemos muy rápido, pues existen herramientas Case para hacer el diagrama de clases, casi que las mismas herramientas que ustedes han usado para el diagrama de casos de uso, ahí van a encontrar diagramas de clases, ¿cierto? Entonces ahí hay en varias herramientas, StarVML también, Workbench, bueno, estos ya son para programación, perdón, análisis y diseño, ¿listo? Ahí hay un videito. Y eso es todo, muchachos, ¿listo? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es básicamente, bueno, y se me quedaba algo muy pequeñito, por favor, el diagrama de paquetes. Entonces, el diagrama de paquetes es solamente esto. O sea, un diagrama de paquetes, se los dejo como para que ustedes más bien lo revisen, lo busquen, no es difícil. Un diagrama de paquetes básicamente es crear, esto es el dibujito del diagrama de paquetes, esto que tiene forma de carpeta. Y básicamente el diagrama de paquetes es tomar nuestros diagramas de clases y agruparlo por paquetes. Paquetes ustedes pueden buscar o pueden comprender también como paquetes como diferentes módulos. Entonces yo puedo en un software tener un módulo de compras, un módulo de inventario, un módulo de cartera, un módulo de contabilidad. Entonces yo lo que haría es organizar mis clases por cada uno de esos paquetes o módulos. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que hace también referencia el diagrama de paquetes. Bueno, acá también hay unos temas de interfaces y cosas por el estilo. Pero básicamente, en un término muy general, no es que hagan un diagrama. Lo que ustedes tienen que hacer en la evidencia es hacer el diagrama de clases, ¿cierto? Hacer el diagrama de clases y organizarlo utilizando el diagrama de paquetes. ¿Listo? No es que tengan que hacer un diagrama de paquetes aparte. Ustedes lo que tienen es que unir esas dos cositas, pero pues el diagrama de paquetes juega un papel secundario acá. Es más como para organizar. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es básicamente nuestra sesión del día de hoy. Esta es la evidencia de esta semana. No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. Leonardo. No, Leonardo estás ingresando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe, muchas gracias. Listo, espero que les haya quedado claro. La verdad, el tema no es difícil, como siempre, pues no es algo de otro mundo, pero pues obviamente cuando uno lo escucha por primera vez, sí como que queda muy a veces muy desorientado, pero para eso les aconsejo, pues busquen videos de qué es un diagrama de clases, qué es una clase, que como le digo, después eso es muy sencillo, o sea, es muy fácil de comprender. ¿Listo? Bueno, muchachos, Listo, profe. entonces... No siendo más, nos estamos hablando entonces la otra semana. Bueno, y nos estamos escribiendo. Listo, profe, que tengan una feliz noche, buen Bueno, descanso. igualmente noche. para Muchas ustedes, muchachos. Feliz gracias. noche para todos. Bueno, chao, muchachos. Profe, muchísimas Igualmente, gracias, profe. que esté muy Chao, bien. chao. Chao, Oscar. Hasta luego.